Buenos días, empezamos entonces. Les decía a ustedes que según la planificación, voy a buscarlo otra vez, hoy es 26, deberíamos estar en ángulos internos, ángulos externos y algo, teorema sobre mediana. ¿Dónde encuentro eso en la guía metodológica? La guía metodológica se las envié con un índice. Aquí puedo ver lo que es los conceptos, los que pude agregar al índice. Por ejemplo, aquí habla de congruencia de ángulos, congruencia, pero lo que nosotros necesitamos es lo que es, vamos a ver un poquito hacia abajo. Aquí tengo, si quiero algo de ángulos, pues me voy al índice, lo puedo buscar, leerlo. Lo de rectas paralelas, lo concepto de transversal o secante. Ángulos especiales que hablan aquí. Eso tiene que ver con el tema que tenemos en la guía metodológica. Se define lo que es recta transversal. Miren, pongámonos en orden. Fíjense que en matemática la teoría tiene nombre y tiene apellido. Se lo quiero mostrar. Por ejemplo, esta es teoría matemática, lo que sería un teorema. Permitan. Permítame que esto pinto bien solo. Lo que es un teorema. Vamos a ver que esto no me deja marcar solo lo que necesito. Bueno, ahí lo marqué. Lo que sería un teorema, que hay que saber que es teorema, les decía a ustedes en las clases pasadas, ¿no? Teoremas, toda esta lista. Pero también la teoría puede venir como definición. Voy a irme hacia arriba. Aquí dice definición, por ejemplo, en este caso, definición de congruencia, definición. ¿Y qué es una definición? Necesito saberla. Por lo tanto, creo que no había asignado esta lectura, esta tarea, la voy a asignar ahorita. La voy a asignar. Entonces, confírmense que si no lo había asignado. Es decir, ya vamos a ver qué es. Porque no podemos trabajar en matemáticas sin tener idea de los conceptos. Es decir, matemáticas se necesitan conceptos, como ya lo había comentado. Conceptos. Teoría, pues, con lenguaje común. Pero en matemática los conceptos vienen dados con nombre y apellido. El más fuerte de todos es lo que se conoce como definición. Hay que investigar qué es una definición en matemática. Verdad. Que se abrevia, por lo general, como DEF. Yo voy a ver algunas y las voy a interpretar con ustedes para que vayamos aprendiendo a leerlas e interpretarlas, ¿verdad? 2. Definición. También están los teoremas. Teorema. Que normalmente se abrevia con TMA. En los videos lo dejé de tarea ya, pero lo quiero comentar por si no le han puesto mucho atención. 3. Lo que son las propiedades. ¿Qué es una propiedad? Propiedad. Entonces hay que saberlo. No para que le pregunten en el examen, sino que sepa de qué se trata en matemática. Y la abreviatura por lo general es propiedad. 4. En estos materiales, en la parte de geometría se usa bastante lo que se llaman postulados. Postulados o postulado. Vamos a ver. Postulado. También se usa lo que es corolario. Corolario. Axioma. Así viene la teoría en matemática presentada. Y se necesita saber qué cosa, a qué se refiere o a qué se refiere la matemática cuando se dice definición, teorema, propiedad, postulado, corolario, axioma. Se necesita saber exactamente de qué se trata.
Vengo al material y me puedo encontrar, incluso voy a buscar el material, voy a moverme en la página al azar para encontrar algunas cosas y comentarlas. Mira, aquí dice definición, congruencia de ángulos. En algunos textos, como Chomsky, las definiciones, en la teoría de las definiciones, viene con colores. Esta no. Esta es una guía metodológica que viene a duras penas con sangrías. Quisiera moverme un poquito hacia abajo para mostrarles un concepto bastante importante aquí. Permitir más compañeros. Clases de ángulos. Mire, por ejemplo, donde hablan de clases de ángulos, lo dan como definiciones y algunos son teoremas. Por ejemplo, este primero, definición 2.7. No interesa tanto el número, sino la definición y qué es lo que define. Por ejemplo, aquí solo dicen definición 2.7, pero no tiene nombre. Normalmente uno empieza poniendo nombre a la definición. ¿Qué es lo que están tratando de especificar ahí? Voy a buscar el apuntador y los colores también. El color rojo. A ver, por ejemplo este. Aquí dice definición, pero no dice cómo se llama la definición. ¿Qué es lo que define? Pues para eso me tocaría leerlo. Dice, un ángulo es agudo. Claramente lo que me están tratando de decir es ángulo agudo. Yo puedo poner el tema, ángulo agudo. Estoy tomando como referencial nada más. Agudo. No es la idea de estar viendo definición por definición. ¿Qué dice? Un ángulo es agudo. Ojo con esto que aparece aquí. Sí y solo sí. También es de suma importancia. No lo encerré todo. Sí y solo sí. Su medida es mayor que 0 y menor que 90. Ok. Esto que está aquí se puede traducir un poco más corto. Los ángulos por lo general se pueden nombrar con letras del alfabeto griego, símbolos, como teta. Entonces, en vez de hablar de un ángulo sin símbolo, yo puedo decir teta agudo. Es una forma de hacerlo más fácil en matemática, teta agudo. Y el sí, solo sí se puede abreviar como sí, pero también se puede abreviar con dos rayitas horizontales y flecha en los dos extremos. Ese sí, solo sí significa equivalente. Sí, solo sí, estoy aquí. Su medida es mayor que 0 y menor que 90. Eso se puede escribir así. Si la medida del ángulo teta, cuando se usan símbolos griegos, no necesito poner la m de medida, es mayor que 0 grados, pero menor que 90. Todo eso que está dicho en esa definición también está especificado aquí. Lo que pasa es que aquí irse acostumbrando a la parte simbólica. Un ángulo teta, como le llame usted, es agudo, sí, solo sí, la medida teta está entre 0 grados y 90 grados. Es decir, mayor que 0, más grande, no puede ser negativo, pero menor que 90. Eso es lo que está dicho en esta definición. Ahora, hay algo importante también aquí. Voy a cambiar de colores. Algo también importante, color verde. Admitir. Están llegando algunos compañeros por ahí. Este sí, solo sí. ¿Cómo se interpreta? Allá lo hacemos también, pero lo quisiera recordar, insistir, porque esto es de suma importancia aquí. Es decir, si lo veo como un sí, solo sí, pues poco lo que puedo extraer, pero si lo veo con este símbolo se puede dividir en dos partes. Una parte de ida, lo hago así, y solo dejo la flecha a la derecha. Parte 1. Y parte 2, las líneas horizontales y la flecha izquierda. Ojo con este, sí, solo sí. Estos dos ya separados con solo una de las flechitas, voy a ponerlo no cuadrada, sino que así, se lee entonces. Este se llama entonces. Simbología matemática. Ese entonces, igual que el sí solo sí, tendrá enunciado a la izquierda y enunciado a la derecha. Es parecido a la igualdad. Cuando hablamos de ecuaciones, una ecuación es una igualdad, pero tendrá enunciado a la izquierda, que se llaman miembros, y enunciado a la derecha. Pues lo mismo ocurre aquí. Si es un entonces, tendrá enunciado a la izquierda y enunciado a la derecha. Ya van a ver cómo lo vamos a utilizar. Lo mismo aquí. Enunciado a la izquierda, enunciado a la derecha. Si fuera el sí, solo sí completo, lo que está a la izquierda es esto, un ángulo agudo, y lo que está a la derecha es, su medida está entre 0 y 90. Eso es lo que iría. Pero ¿cómo se interpreta? Venga, entonces,
cuando la flecha apunta a la derecha, lo que uno hace es suponer verdadero lo que está a la izquierda, en una de las opciones. No es la única, pero es la más usada. Si lo que está a la izquierda es verdadero, entonces lo que está a la derecha también es verdadero. No hablo de más condiciones, porque tiene su operación lógica, pero no la vamos a utilizar. Solo digo eso. Es decir, supongo esto, supuesto, supongo, suponga, y concluye lo que está a la derecha. ¿Cómo lo usaría aquí esta vez? Entonces, ¿qué quiere decir? Si uso esta forma de símbolo, diría, supóngase que el ángulo es agudo. ¿Qué significa que un ángulo sea agudo? Entonces, lo que sabría si es agudo es que la medida está entre 0 y 90. Al revés, cuando la flecha se utiliza en esta orientación, esto es lo que se supone y esto que está a la izquierda es lo que se concluye. Es decir, se supone la parte que no tiene flecha. ¿Qué significaría que suponer eso? Significaría suponer toda esta parte. Es decir, si usted sabe que un ángulo, su medida está entre 0 y 90, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es lo que está a la izquierda. Entonces ese ángulo debería ser agudo, obligatoriamente. Es decir, la consecuencia de que un ángulo sea agudo es que la medida esté entre 0 y 90. Más grande que 0, pero más pequeño que 90. ¿Como quién? 31 grados, 20 grados, 89 grados, etc. Son un montón de ángulos. Al revés, ese sí solo sí me permite suponer cualquiera de las dos cosas. Si yo sé que un ángulo, su medida está entre 0 y 90, obligatoriamente el ángulo debe ser agudo. Esa será la interpretación de un sí y solo sí. Esto lo puedo ver aquí sin despedazarlo. Si yo sé que un ángulo es agudo, entonces la medida es mayor que 0 y menor que 90, con la teoría tal y como está, sin esos símbolos. Al revés, si tengo un ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor que 90, entonces para atrás el ángulo debe ser agudo. Lo puedo ver aquí mismo, sin necesidad de estarlo separando. Puedo ver otra definición. Mire lo que dice aquí, definición. Dos ángulos se llaman ángulos complementarios. Y mire las palabras mágicas aquí. ¿Qué es lo que dice ahí? Sí y solo sí. La interpretación debe ser exactamente la misma. Es decir, lo leo. Dos ángulos se llaman ángulos complementarios y solo sí la suma de sus medidas es 90 grados. Y se dice que uno es el complemento del otro. Son mutuamente complementarios. Entonces, si yo lo separo, el viaje de ida sería esto. Por el sí, solo sí. ¿Qué significa? Si yo sé que un ángulo es complementario, perdón, si yo sé que dos ángulos, porque la teoría se aplica para dos ángulos, no para uno, ni para tres. Aquí claramente dice que son dos. Si hay tres ángulos, yo no puedo hablar de complementariedad, porque define solo dos. Entonces, si yo sé que dos ángulos son complementarios, ¿cuál es la conclusión? Obligatoriamente, al sumar sus medidas, me da 90 grados, es decir, forman un ángulo recto. El viaje de regreso, lo que voy a suponer lo que está a la derecha es decir solo sí. Si sabe que la suma de las medidas de dos ángulos es 90, obligatoriamente los ángulos se llaman ángulos complementarios. Así se interpreta bastante a la ligera lo que es el sí y solo sí en matemática, que lo van a ver ustedes repetido en estas definiciones, incluso en teoremas. En todos lados aparece. Es decir, que le están dando dos teorías en vez de una. ¿A qué se parece esto? Vamos a ver, porque también hay que ponerlo en contexto. Miren, ¿a qué se parece esto? Cuando usted le dan teoría matemática, como ecuaciones, yo no sé si se acuerdan el teorema de Pitágoras, que c cuadrado, no sé si se acuerdan de esto, es igual a cuadrado más b cuadrado. Solo quiero recordar lo que está ocurriendo aquí, donde esta ecuación se obtenía de un triángulo rectángulo, que ya debe ser de interés, no importa que me quede así mal, donde los catetos se llamaban A la longitud B, y la hipotenusa tenía longitud C. Esto aquí se lee, el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado más largo, es igual a la suma del cuadrado de cada cateto, a cuadrado b cuadrado. Esto que está aquí, fíjense, es una ecuación. Y lo que me están diciendo es que no solo es una fórmula, son dos. Debe interpretarse de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Toda teoría que le den como una igualdad no es una sola, son dos. Se los muestro aquí. ¿Qué quiere decir de izquierda a derecha? Aparece un sí solo sí, un equivalente. Dice que la hipotenusa siempre se puede calcular sumando el cuadrado de los catetos. Para allá,
para acá. Si usted suma el cuadrado de cada uno de los catetos, ¿qué se obtiene? La hipotenusa. Es decir, la suma del cuadrado de catetos da la hipotenusa. Al revés, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que este en realidad se interpreta como un sí y solo sí. También. ¿Parecido a quién? Le muestro otro más. Le muestro otro más. Vamos a ver, voy a borrar esto. Que viene como igualdades. Las fórmulas son típicas, por ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la aritmética o del álgebra, que decía que la suma de dos términos al cuadrado, me estoy saliendo de esta clase, pero quiero mostrarles, era igual al cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo, 110 por ejemplo, más cuadrado del segundo. Es claro que me lo dan como una igualdad. Entonces, aquí no solo es una fórmula que me dan dos. Es decir, para allá, la suma de dos términos al cuadrado es igual a todo eso. Al revés, que esto al revés se utilizaba para factorizar. Si yo tengo esta expresión a cuadrado, 2 veces ab más b cuadrado, digámoslo así, eso siempre se puede escribir como a más b al cuadrado. Es decir, cuando me dan igualdades en teoría, no es una sola teoría que me dan dos. Otro típico ejemplo, las potencias. Yo no sé si se acuerdan ustedes que la multiplicación de potencias de la misma base, supóngase usted, lo voy a poner así como en el colegio, yo no sé si se acuerdan, era igual a copiar la base y sumar los exponentes. Voy a ponerla en el orden clásico. Esta era propiedad. Pero en el colegio normalmente a nosotros nos dijeron que solo lo utilizaron pues de izquierda a derecha, nunca al revés. Y en realidad son dos fórmulas las que me dan. Entonces, la multiplicación para la derecha, de aquí para allá, como un sí solo sí, de aquí para allá, la multiplicación de potencias de la misma base, es lo que dice, es igual a copiar la base, sumar los exponentes. De derecha a izquierda, si yo tengo una potencia, porque esta es potencia, base y exponente, y el exponente es una suma, se los puedo mostrar también, el exponente es una suma, entonces eso se puede reescribir como la base elevado a la m multiplicado por la base elevado a la n, es decir, la fórmula para atrás. Como que, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo 2 elevado a la x más 5? Esta es una potencia. Sería esto lo que me están dando. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, la fórmula la aplico a la izquierda. La base va a ser 2. Un exponente va a ser x, pero hay que multiplicar por la misma base y va a ser 5. ¿me? Inmediatamente me digo, este lo puedo simplificar, incluso ese es 32, lo pongo. Y este se escribiría por 2 a la x. Esa sería una forma de reescribir esta expresión. No pasa nada, pero es la fórmula porque venía como igualdad. Me pueden dar lo que está a la izquierda, yo puedo aplicarlo a la derecha. O al revés, me dan lo de la derecha y aplico lo de la izquierda. Esto es típico en las ecuaciones exponenciales de 110 y alguna teoría. Entonces, en resumen, una igualdad se usa o debe usarse de manera similar que se usa el sí y solo sí que estamos viendo nosotros aquí. Ya salí de una parte, porque lo que quiero es explicar conceptos de la teoría, porque la teoría es clave. Además, yo les he recordado que no pueden venir a hacer guías sin saber nada de teoría. Agarro otro, por ejemplo, esta vez ya no es definición. Déjenme ir a cambiar el tamaño de esto. Color rojo. Color rojo. Agarro este teoremita. A ver qué es lo que dice. A ver qué traigo de él. Porque aquí está la teoría. Dice, los complementos de ángulos congruentes son congruentes. Por supuesto necesito teoría. Primero, ¿qué significa complemento? Aquí lo dice la definición. ¿ven? Cuando hablamos de complemento, estamos diciendo que son dos ángulos cuya suma es 90. Es decir, si lo hago gráficamente se miraría así. Yo sé que 90 grados es un ángulo parecido a esto. Un ángulo recto, pues. 90 grados. Y esta es la simbología que se usa. 90 grados. Luego dice el teorema. Los complementos de ángulos congruentes son congruentes.
¿Qué quiere decir? De este ángulo recto yo lo debería partir en dos. Voy a buscar colores otra vez que no me puedo quedar solo con ese color rojo. Pero me toca cambiar de página. Voy a usar verde. Es decir, vamos a ver. Interpretaciones cortas. Ahora que vayan aprendiendo. Lo que me está diciendo es que este ángulo recto yo lo voy a partir en dos. Este sería un ángulo, llámele teta, y este sería un segundo ángulo, llámele beta. Seguro que al sumar los dos me da 90, por eso es que es complementario. Pero está hablando el teorema los complementos de ángulos congruentes. Entonces, yo agarro un ángulo cualquiera, voy a buscar aquí a la derecha lo voy a poner. Agarro un ángulo cualquiera, llámele teta, y ni siquiera tienen que estar consecutivos. Agarro un segundo ángulo, llámele beta, porque no está hablando de... Y voy a tomar los complementos de cada uno de ellos. El complemento de... Bueno, primero dice que estos ángulos son congruentes. Voy a ponerle dos marcas, que es una forma de poner congruencia. Voy a suponer que el ángulo beta es congruente, porque me lo dice la teoría, que es el símbolo, con el ángulo teta. Por eso estoy poniendo dos marcas aquí. Y voy a calcular el complemento tanto de beta como el de teta. Para eso lo que voy, como lo está haciendo gráficamente, lo que voy a hacer es dibujar un ángulo recto. Quiere decir, supóngase que este ángulo es recto, para que sea complementario con el ángulo teta. Lo mismo voy a hacer aquí. Voy a dar la idea de que ese ángulo es recto en una posibilidad. Mire, este sería el ángulo recto. Entonces, este es el ángulo beta, este es el ángulo teta. Y esto que está aquí, voy a ponerlo un poquito más grueso, sería el complemento de el ángulo teta. Y este sería el complemento de el ángulo beta. Entonces, lo que dice la teoría es que esos ángulos que acabo de tomar, en este caso sería beta complemento, voy a poner así, y esto sería teta complemento. Estos dos ángulos que les puse a hacer como su índice deberían ser congruentes. ¿Por qué? Recuerden que esta suma hasta aquí debe ser 90 porque son complementarios, pero también esta debe ser 90. Y lo puedo ver. Como ya sé que el ángulo teta y beta son congruentes, si quiere le puedo poner una idea numérica para que lo vea usted. Imagínese, como prueba nada más. No debería hacer esto porque esto es generalizado. Imagínese que beta es 40. Como son congruentes con teta, también es 40. Yo le pregunto a usted, ¿y cuánto faltaría de 40 para llegar a 90? Aquí. Seguro que este vale 50. Pero como también este vale 40, ¿y cuánto faltaría de 40 para llegar a 90? También me doy cuenta que es 50. Eso es lo que está diciendo el teorema. Si yo tengo dos ángulos que son congruentes, los complementos de ellos deberían ser congruentes también. Por ejemplo, Quito vale que no vale 40, vale 1 grado, vaya. Imagínate, y este también vale 1 grado. ¿Y cuánto le faltaría a esto para llegar a 90? 89. Este sería el valor de teta complemento. Y como este ya vale 1, ¿cuánto le faltaría a este para llegar a 90? También 89. Eso se lo está diciendo la teoría. Si yo tengo dos ángulos congruentes y tomo los complementos, van a ser congruentes, que a eso se está refiriendo particularmente. Sigo con otro más. Me voy a ir un poco hacia abajo. Voy a hablar de rectas paralelas. Porque recuerde que yo solo estoy dando un vistazo. Rectas paralelas. Vamos a borrar esto. A ver si me deja esto borrar. Ahora sí me dejo borrar de un solo. Que estas opciones por lo general no se activan. Mire. Se habla, por ejemplo, de lo que es transversal o secante. Este tema ya un poquito más adelante. Pero quería empezar más o menos por aquí. Para efecto de transversal, lo que viene es una definición. Vamos a ver. Quiero saber qué cosa es eso de transversal o secante. Se me ocurrió tomar ese concepto porque es lo que debería haberse visto para hoy 26. Me vengo para acá, digo, encuentro la definición. Ah, digo, es una definición. Que hay que averiguar qué es. Para eso dejé la tarea, que hay que investigar aquello que les dejé. Recta transversal. ¿Qué cosa es? Y aquí le dan el nombre, por lo menos la definición viene con nombre. Algunas veces solo ponen el término de definición y no dicen qué es, hay que buscarlo. Pero aquí no. Dice, una recta
Primero, cuando hablamos de transversal, lo que voy obteniendo es que se trata de una recta. No es un punto, no es un rayo, no es un segmento, es una recta. Una recta es transversal. ¿Con respecto a quién? Con respecto a dos o más rectas. Es decir, que lo que se construye cuando se habla de transversal o secante, la figura mínima, una recta que es transversal y dos más, aunque pueden ser más rectas todavía. Quiere decir que van a haber tres rectas. Aquí puedo ver la figura, ¿ves? Que más o menos se parece. Dice, una recta es transversal. Tengo una en el escenario, en el plano. A dos, como mínimo, serían tres o más de tres. Pero la transversal solo es una. Una recta que se llama transversal y dos que siguen siendo rectas comunes y corrientes. Coplanares. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué significa que sean coplanares? Que están en el mismo plano. Correcto. Rectas que están en el mismo plano. Los planos se pueden imaginar como las hojas del cuaderno de ustedes. Cada una de las páginas es un plano. Si quiere usted. Es decir, en una misma hoja, no puede estar en dos distintas para que se dé una idea. Es decir, las tres rectas están en el mismo plano, pero mire lo que aparece otra vez aquí. Sí y solo sí las intersecta a las rectas. La recta transversal intersecta a las rectas. En este caso empiezo con dos. En puntos diferentes. Eso es todo. Por ejemplo, si yo me vengo a esta figura, estas serían rectas. Estas serían rectas. Ninguna de ellas es transversal. La transversal sería esta porque es la que intersecta las otras dos en dos puntos distintos. Este es un punto y este es un punto. ¿Estamos? Entonces, de esta figura geométrica, la única recta que es transversal es la que está con esta T pequeña que le pusieron ellos. Aquí deberían decirlo. Pero si aplico la definición, yo reconozco la figura de inmediato. Hay tres rectas. Este es transversal. Por ejemplo. Y además, mire qué interesante esto, tiene un sí, solo sí. Igual se debe analizar. Si una recta es transversal, obligatoriamente corta otras dos rectas en puntos distintos. Para allá, para atrás. Sí, mire, una recta intersecta dos rectas, digámoslo así, en dos puntos diferentes, entonces esa recta se llama transversal o secante, que es la misma, el mismo concepto. Es decir, que tiene sinónimo. Ojo con eso. Entonces lo quiero revisar. Ya sé que es una transversal. Pregunto. Ya sé que es una transversal. Ahora voy a hacer hacia abajo esto. Vamos a ver. Aquí tengo figura, ¿no? Tengo figura. ¿Puedo decir que aquí se aplica el concepto de recta transversal o secante? Por supuesto. Consideraría como rectas. Si quiere me concentro con la transversal. Aquella recta que intersecte a otras dos en puntos distintos. Aquí lo tiene. Este es la transversal. Aquí no habría transversal, aunque hay tres rectas. Porque si tomo esta como recta y esta como recta, esta que pareciera ser la transversal, no corta en dos puntos distintos, lo corta en un punto único. Note que este es un punto diferente con aquel, ¿no? O están ubicados en distintos lugares del plano. Por eso se llama transversal. Aquí sí puedo ver el concepto de recta transversal. Puede ser transversal esta, pero también puede ser transversal esta, ¿no? Esta es una transversal, esta es otra transversal. Cuando estamos hablando de tres rectas, es decir, que la figura más elemental es cuando se tienen tres rectas. Vaya, no puede activarlo. Aquí está. ¿Estamos? Me voy a desplazar hacia arriba. Y ahora voy a hablar de una propiedad que también está explicada. Vean ustedes. Cuando se tienen dos rectas, atención que es una propiedad, dos rectas que se intersectan, en realidad podemos hablar de rayos también que se intersectan, podemos hablar de segmentos, ya voy a explicar por qué, os lo digo, aquí está la intersección. Dos rectas que se intersectan en un único punto. Recordemos que las rectas se pueden intersectar en infinitos puntos. ¿Cuándo? Cuando una está sobre la otra. Imagínense que hay dos rectas, ¿no? La recta L y la recta M, pero son la misma. Aquí hay dos rectas, una sobre la otra. Entonces, el contacto aquí no es un punto, son infinitos puntos. Aquí hay contactos infinitos. Entonces, para hablar de lo que les quiero mencionar a ustedes es, me retengo un poco porque estoy admitiendo a algunos compañeros que llegan tarde. Imagínense que esto es L sub 1 y esto es L sub 2.
es claro que se intersectan en un único punto. Entonces, siempre que dos rectas, dos rayos, dos segmentos se intersecten en un punto, se generan 4 ángulos. Se los voy a mostrar, pero voy a cambiar de colores. Cambiar de colores y me toca salirme de allá. Este sería un ángulo, déjeme buscar la herramienta, ángulo 1, aquí están los lados, ángulo 2, aquí están los lados, para allá, ángulo 3, pues estos son los lados, y ángulo 4. Es más, esta es una categoría de ángulo, 4 sería esto, estos serían los lados. Entonces, siempre que dos rectas se intersectan, se generan 4 ángulos. Y de ellos se distinguen 2 parejas. Se conocen ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Lo puedo ver así, ¿ve? Pareja 1 y el ángulo 2 y el ángulo 4 también son opuestos por el vértice. Además, hay una teoría que dice que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, son congruentes. La medida de este ángulo debe ser la medida de este, ¿ve? Y la medida de aquel es la medida de este. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, cuando se tiene una transversal o secante, se va a dar cuenta usted de inmediato que hay 2 intersecciones de rectas. Mire, por lo anterior se van a generar 4 ángulos aquí y 4 ángulos allá. Por esto. Entonces, puedo concluir. Si yo tengo una transversal o secante, se generan 8 ángulos de interés. 4 de aquí arriba y 4 allá. Ojo con lo que estáis diciendo. ¿Por qué de interés? ¿De interés para quién? Ah, bueno, no es para nosotros, es para la geometría. Déjame cambiar el borrador. Se generan 4 ángulos de interés geométrico. Quito esto y quito aquello. De aquí desde viene. Aquí los están numerando, mira, aquí los están numerando los ángulos. Numerados a discreción, como se le antoje. Aquí están tomando los ángulos que le mencionaba. Deben haber 4 aquí. Sigue el conteo, llega hasta allá, que deben ser los 8 que corresponden. Pues esos ángulos se conocen como ángulos generados por una transversal o secante respecto a 2 rectas. Estos ángulos tienen nombre y tienen apellido. Y se clasifican también de acuerdo al interés geométrico. Permítanme emitir más, compañeros. Interés geométrico. Por ejemplo, a ver si me ayudan, ¿cómo andan? El ángulo 4, y lo voy a poner unas marcas así. Y el ángulo 6, ¿qué categoría presentarían? ¿Qué nombres tendrían cuando se habla de transversal o secante? ¿Ángulos? Internos, internos. Alternos internos. Igual pasa con el ángulo, y estoy poniendo esa especie de X para que no lo olviden nunca. El ángulo 5, que serían sus lados estos, y el ángulo 3 también serían ángulos alternos internos, que son las parejas que van a ir interesando. Luego, pregunto, ¿y qué pasaría con los ángulos? Y hago la flecha más larga, punteada, desde aquí afuera, siempre en el mismo orden, hasta allá afuera. Es decir, voy a tomar el ángulo 8 y voy a tomar el ángulo 2. Ángulos alternos externos. Correcto. Lo único que estoy haciendo es extendiendo estas flechas más largas. Igual que tomo el ángulo 7 hasta allá arriba, ¿sí? Hasta llegar al ángulo 1. Esa es otra familia que interesa cuando se trata de clasificar ángulos en una transversal o secante. Pregunto entonces, ¿cuáles son las categorías de interés generadas por una transversal o secante? Estoy hablando de ángulos. Ayúdeme. Categorías de interés cuando se trata de ángulos generados por una transversal o secante. Los ángulos correspondientes. Correspondientes. ¿Cuántas parejas son? 4 y 8, 3, 7, 2, 6, 1, No. ¿Cuántos son? No me diga cuáles. 4. 4. Perfecto. Y luego, ¿qué otra categoría? Solo correspondientes. Bueno, aquí les puse otro material.
Este también habla de lo mismo. Recuerden que es geometría. Los De ángulos internos mismo lado. interno mismo lado. ¿Cuántas parejas son? 2. 2. Externo mismo lado. Ángulos externos del mismo lado también son 2. Ok, paramos pues. Lo que quiero mostrarles es otro material. Aquí se define también lo transversal o secante, ¿no? Una transversal o secante es una recta que intersecta dos rectas reales coplanares en dos puntos distintos. Aquí está la misma definición. Les muestran figuras. Esta se consideraría una transversal, ¿no? Pero esta recta no. Ninguna de ellas es transversal. Es decir, que aquí lo que hicieron fue poner las dos figuras anteriores en una sola. Aquí en esta parte no hay transversal o secante, pero aquí sí cumple la definición. Las rectas serían la recta N y la M, y la recta PQ sería la recta transversal. Luego, aquí le dan las familias de interés geométrico en esas rectas. Es decir, que aquí está un poco más resumido. Vea, en definiciones, ángulos internos, ángulos externos, ángulos internos, alternos internos, que se mencionaba, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes, etcétera. Todo. Y aquí lo empiezan a numerar para que usted los investigue. Cabe hacer notar de que no necesariamente las rectas deben ser horizontales. Están recordando, la figura más elemental es esto, que se ponen horizontales, que da la apariencia de paralelismo. Ese paralelismo no puede ser tomado aunque parezca. Tiene que haber hipótesis, tienen que decirme lo que son paralelas, es decir, que no es necesario. Es decir, esta es la recta transversal, aquí están los 8 ángulos generados, ¿no? También aquí tengo la figura, y ahí les empiezan a explicar y empiezan a tomar todas las propiedades posibles de los ángulos alternos internos. Eso es parte de lo que debería tener, vamos a ver, usted hasta esta fecha. Mira. Ángulos alternos internos, aquí está mal puesto lo que es la parte conceptual. Debería decir rectas transversales o secantes y sus ángulos de interés, los ángulos de importantes, pero solo habla de ángulos alternos internos. ¿En qué? Es decir, que aquí el nombre de lo que es los conceptos, la parte de la planificación que este señor dio, no está tan clara. Debería ser más claro esto. Porque a partir de mañana ya debería verse lo que se trata de triángulos. Es más, diríamos nosotros que usted está adelantado. Usted debe haber pasado por toda esta parte de triángulos. Hablar de congruencia, criterios de congruencia y demás. Venga, pues regreso a la guía metodológica. Yo recordarle, ya le mandé este material por Telegram. Lo pueden descargar para que lo puedan usar. Este también material está ahí. Yo no me voy a retener mucho en esto. A menos que pregunte. Aquí vienen unos ejercicios, ¿no? Para que usted vaya calculando. Ahora, hay una propiedad que también se las explico allá. Hay una propiedad. Vamos a ver dónde está la figura. Voy a agarrar esta. Hay una propiedad importantísima. En este material viene en un montón de porciones. En la guía metodológica también. Es decir, si nosotros sabemos, si se sabe que estas rectas, voy a ponerle nombre, van llegando tardísimo unos compañeros ahí, fíjense. Vamos a ver dónde está mi lápiz. Si esta recta, vea mal L sub 1, y a esta le llamo L sub 2, y si se sabe que son paralelas, si se sabe. Es decir, que también lo puedo haber puesto así, L sub 1 paralelo a L sub 2. Ese es en los textos, pero también lo puedo poner hacia abajo para efectos de simbolizarlo. Algunos también ponen unas flechitas pequeñas así, mira, para decir que son paralelas, ¿no? Le ponen algunas cuantas así, ¿ven? Flechitas. O le pueden poner también rellena para que no se confunda con marcas de congruencia, ¿sí? o proporcionalidad. Con eso estaría diciendo que estas rectas son paralelas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Aquí viene siendo un sí solo sí también. Si usted sabe que estas rectas son paralelas, entonces esos ángulos, esas familias de interés van a cumplir congruencia, es decir, ángulos congruentes. ¿Pero cuáles? Ese sería uno. Y dos, van a haber parejas de interés de ángulos que son suplementarios. Es decir, que si son paralelas se cumplen condiciones de congruencia y de suplementariedad. ¿Qué parejas de ángulos van a ser congruentes? Aquí viene, por eso la clasificación, por eso el interés de la geometría. Los ángulos alternos, internos, las parejas deben ser congruentes. Ángulos alternos internos deben ser congruentes.
los ángulos alternos externos también deben ser congruentes entre sí. No estoy hablando que va a ser una pareja, uno de aquí con uno de allá, no. Parejas correspondientes ahí, externo. También van a ser congruentes las parejas de ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Esa es una especie de teoría, una conclusión final correspondiente. Y luego, ¿qué ángulos o qué parejas van a cumplir suplementariedad? Bueno, no son muchos. Los ángulos internos un mismo lado. Ahí se los resumo. Mismo lado. Van a ser suplementarios. Al sumarlo, la suma va a ser ¿cuánto? ¿Qué significa suplementario? 180. Correcto. Es decir, que al sumar una pareja de ángulos internos a un mismo lado van a ser 180, pero también se cumple para externos mismo lado. Por eso es importante saber y reconocer esos ángulos. Mismo lado. Eso es consecuencia, digámoslo, de saber que estas rectas son paralelas. Por ejemplo, si son paralelas, pregunto, ¿verdad que el ángulo 1 y 3 serían ángulos alternos internos? 1 y 3. Entonces, la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 3 debe ser la misma. Por esto que le acabo de mostrar aquí, ¿no? Sabiendo que estas son paralelas. Pero también sería la medida del ángulo 2, cuya pareja correspondiente, alterno interno es 4, deberían ser congruentes. Por esto que les estoy mostrando aquí a manera de resumen. Denme una pareja de ángulos correspondientes. 4 y 7. 4 y 7. ¿Confirme alguien? Sí. ¿Por qué son correspondientes? 4, lo voy a marcar, sería este ángulo, ¿no? Y 7. Mismo lado de las rectas, mismo lado de la transversal, ¿verdad? Y por esto que está aquí, son correspondientes, el ángulo 7 y el ángulo 4 deben medir lo mismo, porque ya sé que hay paralelismo. Esa es consecuencia de que si estas son paralelas, todas estas cosas van a ser verdaderas, ¿no? Todas. Cuando yo sé que esto es paralelo, va a ser verdad 1, todo lo que esté en 1 y todo lo que esté en 2. Denme una pareja de ángulos internos a un mismo lado. Busquemos y me dan los números. Bonito jugar con esto. Una pareja de ángulos. Vamos a buscar el apuntador. Internos. Mismo lado. ¿Qué va a pasar con esa pareja? Mismo lado. ¿Qué va a pasar con esa pareja según esto que estoy mencionando? Si son internos a un mismo lado, congruentes no van a ser. Nunca. Lo que va a ocurrir es que si lo suma, la suma va a ser igual a 180 grados. Deme una pareja de esa figura. 4 y 8. 4 y 8, ¿confirman? Internos, mismo lado. Ok. Correcto. 4 y 1. 4 y 1, ¿confirman? Sí, o 2 y 3. Ok, 2 y 3. Para los que no están tan claros. Resulta ser que en estas rectas todos estos puntos son exteriores, ¿no? De la recta hacia arriba, de la recta hacia abajo son exteriores. Y todo lo que queda en esta región horizontal se dice que son puntos interiores a las rectas, aunque no es una figura cerrada. Lo de interior y exterior por lo general se aplica a figuras cerradas. Si esta es una circunferencia, estos serían puntos interiores y estos serían puntos exteriores, ¿no? Todo esto, ¿no? Y estos serían puntos de la circunferencia. En las rectas solo se toman acuerdos. Todo esto es interior, ¿no? Y lo que no es interior ni de las rectas son las que están en negro, se llama exterior, puntos exteriores. Por lo tanto, cuando hablamos de puntos interiores son los que quedan entre las rectas, no la transversal. Todo esto es interior. Y lo del mismo lado es con respecto a la transversal. Por ejemplo, 1 y 4 están al mismo lado de la transversal, pero dentro de la recta, aquí. Lo mismo que 2 y 3, una pareja. Puede ser 5 y 7. Puede ser 6 y 8. Las parejas que estamos hablando, en ese caso, de internos al mismo lado o externos. En el caso de 5 y 7 serían externos al mismo lado. 8 y 6. Tomo uno de ellos. Por ejemplo, estoy tomando el ángulo 1 que ustedes me dijeron y una pareja nada más. El ángulo 4. Esos son internos al mismo lado. Por lo que tengo escrito en este resumen, esos ángulos no pueden ser congruentes nunca. Lo que sabe usted es que si toma la medida del ángulo 1
y le suma la medida del ángulo 2, seguro que esa medida debe ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar en este resumen. En los materiales, tanto de la guía metodológica como los demás, aparecen un montón de teoremas. Yo aquí lo estoy resumiendo, pero es apenas el viaje de ida. ¿Qué significa viaje de ida? Significa que es la consecuencia de saber que estas rectas son paralelas. Lo sabe o lo demuestra o lo prueba. Esto lo sabría. Perfectamente yo podría venir a un examen, poner una figura no exactamente como esa y empezar a dar simbología para esta, como esta que está aquí, pues. Si en esta figura geométrica se sabe que L sub 1 y L sub 2 son paralelas, entonces pongo esto. Medida del ángulo 1 más medida del ángulo 2, 180. Lo que le estoy diciendo es esto, pues. Nomás que estoy usando medidas. Para la suma final, los nombres de los ángulos estoy usando tal y como están. Estoy poniendo los nombres como aparecen. Entonces, si son paralelas, cualquier pareja de ángulos internos al mismo lado son suplementarios. Y cualquier pareja de ángulos externos al mismo lado son suplementarios. Pero las parejas correspondientes para los demás deben ser congruentes. Es decir, se cumplen dos condiciones. Condición de congruencia y condición de suplementariedad. ¿Cuándo es eso? Cuando las rectas son paralelas. Terminado. Parte 1. Voy por la parte 2. Vean ustedes que la geometría es bonita. Aquí la teoría se pone mucho más elegante que 110 que no tiene casi nada porque es de paso. Voy al revés. Ahora es al revés. ¿Qué significa al revés? No sé que las rectas son paralelas. ¿Cómo saber cuándo estas rectas cumplen paralelismo? ¿Cuándo estas rectas van a ser paralelas? Utilizando parte de lo que ya tengo. Porque recuerden que estamos hablando de transversal. Y cuando hablamos de transversal van a haber 8 ángulos. Entonces, para saber si dos rectas son paralelas, pero siempre y cuando se cumple el concepto de transversal o secante, vamos a ver que aquí me salió la pantalla, no me estén alterando ahí. ¿Estamos? ¿Cómo hago? Para probar paralelismo hay un montón de formas en geometría. Una de ellas es utilizando esta figura. Dice la teoría así. Atención con esto, solo lo voy a decir. Si al menos una de estas condiciones se cumple, es decir, si al menos una condición de 1, estoy hablando de esto, todo esto que está aquí, ¿eh? O 2, estoy hablando de todas estas que están aquí, se cumple. Entonces, conclusión, vea, ya no es un 6 solo sí. Las rectas que le llamé L sub 1 y L sub 2 son paralelas. ¿Qué cosa es eso? Por eso les decía que aquí se puede tener esta teoría con un sí solo sí. A la izquierda es, si sabe que L sub 1 es paralelo a L sub 2, entonces esto es cierto. Entonces se cumple. Entonces, sí solo sí. Vamos a ver, 1 y 2. Para no ir tan largo. Al revés, si se cumple al menos una condición de 1 y 2, obligatoriamente las rectas son paralelas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una transversal o secante y logro probar que al menos una pareja de ángulos internos a un mismo lado suma 180, probé paralelismo de estas. Si no fuera suplementario, no puedo, entonces venga hacia congruencia. ¿Qué busca? Que al menos una de estas parejas de ángulos sean congruentes. Entonces, si eso es cierto, las rectas deben ser paralelas. Permítame ahí. Entonces, las rectas deben ser paralelas. Eso se enuncia aquí, de manera muy sencilla. Dos rectas L sub 1 y L sub 2 intersectadas por una transversal, solo es de ponerle adorno. Perdón, si dos rectas paralelas son intersectadas por una transversal, entonces, para allá, por eso el sí solo sí. Conclusión, las parejas de ángulos alternos internos son congruentes, las parejas de ángulos alternos externos son congruentes, las parejas de ángulos correspondientes que me dijeron que eran 4 son congruentes,
Las internas a un mismo lado son suplementarios, las externas a un mismo lado son suplementarios. Esa es consecuencia de que las rectas son paralelas. Al revés, por eso les decía que es un sí, solo sí. Y aquí he matado varios pájaros de un tiro, porque con estas poquitas rayitas que tengo aquí, tengo un montón de teoría. Al revés, si sabe que se cumple al menos una condición de 2 o de 1, es decir, si al menos una de estas parejas es suplementaria, al menos una pareja es congruente, obligatoriamente esas rectas intersectadas por la transversal deben ser paralelas. Y terminó. Esto es la conclusión final de lo que es los ángulos generados por una transversal o secante. No solo es para que usted los distinga y diga, no, es que estos son. No, apenas el principio es conocerlo. Si usted ve los ángulos, inmediatamente sabe dónde están los alternos internos y demás. Pero lo que realmente se busca es dos condiciones. Por lo general se usa de derecha a izquierda, para allá. ¿Para qué me sirven esos ángulos? Para probar paralelismo, pues, cuando lo necesito. Una de las condiciones. Venga, entonces, así más o menos se utilizaría lo que es el concepto de transversal secante. No solo es reconocerlo, no solo son los ángulos que dice el profesor aquí en la planificación. Voy a buscar, déjenme buscar la herramienta. Que mire lo que dice aquí. A borrar se ha dicho. A ver, aquí pueden borrar. No es nada más lo que aquí dice. Al principio, mire lo que dice aquí. ¿Ve? Ángulos internos, ángulos externos, teorema sobre mediana. Página 21-22, pero aquí casi no me dice nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo ver que es ángulo interno y ya terminé. Por favor, eso no me sirve. Ahora, si me voy a la página 21 y 22, ya yendo un poquito más al detalle, 21 y 22, ¿qué es lo que hay ahí? Esperemos que sea lo que acabo de mostrarles, 21 y 22. A ver si está bien organizado, porque mire, 19, ni siquiera ejercicio, está en triángulos, 21 está hablando de triángulo y 22. Vea usted, ¿dónde está lo de transversal o secante aquí? No está totalmente anterior. Cuando hablamos de transversal o secante, que estaría en la página, mal programado, 17. Si usted se rige por esta programación que el compañero envía, no sé qué le pasó, si es que la guía metodológica era una guía anterior, ¿dónde está? A ver, vamos a ver, planificación. Y me vengo a buscar las páginas 21, 22 y 23. Yo no hay nada de esto. A menos el concepto. O de repente en estas páginas solo hay preguntas para resolver, pero no sabría qué es ángulos alternos internos ni lo demás. Yo en los videos no me baso exactamente en esto que está aquí. Me baso en los temas que son de geometría. Por lo tanto, siempre es importante ir a una revisión a todos los que son los videitos eso y hacer un resumen. No se deje llevar solo por esto que está aquí, porque apenas de repente, apenas están muy, muy lejanamente enunciados y se podía perder. Ok. Entonces, aquí recuerden que lo estoy tomando de Montano, material. Puedo ver los ejercicios también, porque hay que practicar un poco la verificación. Aquí vienen ejercicios planteados. ¿no? Usando solamente la información dada, determine cuáles de las rectas son paralelas. Ese es el teorema que acabo de mostrarles, o por lo menos la teoría. ¿Cómo averiguar eso? Y creo que ya casi terminamos la hora, ¿verdad? Sí, ya terminamos. Solo digo esto nada más. Note usted que si tomo estas como rectas, cualquiera de este es transversal. Entonces, para probar que estas dos son paralelas, necesito encontrar, si utilizo esta como transversal, una pareja de ángulos alternos internos congruentes, etcétera, de lo que acabo de decir, suplementarios. Por ejemplo, observe usted lo que hay aquí. Este ángulo 62 en realidad sería congruente con aquel por ser opuesto con el vértice. Pero si eso es cierto, inmediatamente estos ángulos serían internos a un mismo lado. Tomando esto como recta y tomando esta como transversal. Como ya encontré una pareja de ángulos internos a un mismo lado, los voy a sumar. 118 más 62. Para que sean paralelas, yo espero que eso sea 180, que es lo que acabo de mostrarle. Y sume eso, a ver si le da 180. ¿180? Sí. Sí, Entonces, he probado Sí, que gracias, L sí. sub 1 y L sub 2 son paralelas. Pues entonces digo, L sub 1 paralelo a L sub 2. Y digo, ¿por qué? Porque lo puede enunciar la suma de dos ángulos internos mismos lados de 180, pues que es lo que le acabo de mostrar. Ya probé el micrófono cerrado ahí que escucho comentarios.
Ya probé que estas son paralelas, que es lo que me están pidiendo. Ahora voy a utilizar, ver si estas son paralelas. Quiero ver si estas son paralelas. Pero entonces voy a tomar estas como recta y cualquiera de estas como transversal. Viene lo importante. ¿Cuál de ellas voy a tomar como transversal? ¿Es esta o es aquella? La que tenga mayor información en los ángulos. Esta es la que me interesa. Esta no, solo conozco un ángulo. De aquí conozco dos y ya sé que estos serían internos a un mismo lado. Súmelo, le vuelve a dar 180. Por lo tanto, ya probó que estas dos rectas serían paralelas también. Pues solo lo digo. La recta L sub 3 y L sub 4 son paralelas porque una pareja de ángulos internos a un mismo lado, y menciono los números, 62 más 118 da 180. Terminó. Son paralelas las dos, lo cumple. Pues lo mismo voy a hacer con esto, a ver si encuentro con aquella y con aquella. Eso es para que aplique el concepto de lo que le acabo de presentar a usted. Ya con eso puedo hacer todos los ejercicios. Por lo menos practicarlo. Entonces, en resumen, lo voy a poner aquí. En resumen, aquí nomás, lo voy a sacar de aquí mejor. Me voy a ir para allá. En resumen. Y tenemos. Cierre micrófono. Pues ya nos vamos a comunicar por ahí entonces. Cierre micrófono. Si tenemos dos rectas, te voy a poner aquí, y una transversal. Voy a recordar las rectas. Les decía a usted que podrían ser segmentos también. No estoy diciendo que son paralelas. ¿Por qué se admite, aquí termino con esto que ya me estaba olvidando, por qué se admite que el concepto se aplique también para segmentos? Y lo voy a recordar de esta forma. Miren, cuando nosotros tenemos un segmento cualquiera, recordemos que ese segmento no existe por sí solo. De alguna recta se sacó. Yo podría incluso dibujar la recta de donde salió ese segmento. Así ven. En geometría eso se usa bastante. Por lo tanto, aunque estos son segmentos, deben haber rectas que de donde salieron. Puedo dibujarlas completas si lo necesito. No más que si las voy a dibujar porque las necesito, no lo hago en forma continua. Si tenemos un rayo, recuerde que esos son subconjuntos de la recta. Esto sería un rayo, ¿no? Pero ese rayo no surge en el plano por sí solo. De alguna recta salió. Si me interesa la recta donde se obtuvo, pues yo lo puedo completar punteado. Por lo tanto, estos conceptos también se aplican para rayos, segmentos y semirrectas. Si tengo una semirrecta, perfecto, no pasa nada. Una semirrecta cualquiera. Esa semirrecta no existe por sí sola. De alguna recta salió. Si necesito la recta, complétela, pero no continua, para que no deforme su figura. Eso es válido en geometría. Por lo tanto, aunque esto no le ponga flechas, porque así como están los segmentos todos, sería el concepto de transversal o secante con dos segmentos paralelos. Pero recuérdese que si es necesario, yo puedo completar las rectas. Aquí tendría las que puedo llamar rectas, ¿no? No olviden que los segmentos son subconjuntos de recta. De ahí viene eso. Los rayos también, ¿no? Y claramente aquí tendría el concepto de transversal o secante, donde esta está en la transversal y estas serían las rectas. Si quieres llamo L1 y L2. Hemos dicho, vamos a ver, L1 paralelo a L2, sí, solo sí, para resumir toda la propiedad que les puse al final, que es la que realmente se usa para aplicarlo. 1. Congruencia. ¿De qué? Y 2. ¿Y significa que son los dos? Suplementariedad. ¿De quiénes? Entonces, como lo había mencionado, ángulos, pareja, ¿verdad? Aquí son parejas, ángulos alternos, internos. ¿Qué otro? Acuérdenme. Alternos, externos. Alternos, externos. Así se trabaja en la teoría, compañeros y compañeras. Es bonito aquí. Y ángulos correspondientes. Para ello se debe cumplir congruencia. Y luego suplementariedad para internos, ángulos, ¿verdad? Mismo lado. ¿Qué es lo que puse allá? Y externos, ángulos externos, mismo lado. Solo quería mostrarles más o menos lo de la teoría.
Porque no es lo mismo que me lo estén diciendo, que lo esté viendo realmente como es. Por eso la teoría es importantísima. Y sí, solo sí, recordemos que se puede partir en dos opciones. De aquí para allá y aquí para acá. Debe conocer las dos interpretaciones. De aquí para allá, ¿qué significa? Suponga verdad lo que está a la izquierda y concluye verdad a la derecha. Significa, si yo sé que dos rectas intersectadas por una transversal son paralelas, obligatoriamente todas las parejas de ángulos alternos internos y externos correspondientes son congruentes. Pero además las parejas de ángulos internos del mismo lado y externos del mismo lado son suplementarios. Esa es consecuencia de saber paralelismo. Al revés, supongo verdad y concluyo lo que está a la izquierda de la conclusión, hacia donde apunta la flecha, también verdad. ¿Qué significa? Si se cumple al menos una de estas condiciones, al menos una, entonces las rectas son paralelas, que sirve para probar paralelismo. Esta es la forma que se usa para probar paralelismo cuando se tiene la figura. Y ahí terminó el repaso de hoy y los comentarios, y la idea final era ponerlos en contexto de la teoría. ¿Preguntas? No terminamos ahí. ¿Preguntas? Bueno, entonces ahí sabe qué hacer. ¿Subimos el video o no lo subimos? Sí, yo pidiera Sí, que sí, lo sí. subiera, por favor. Entonces, Sí, súbalo. ahí se lo subimos. Buenos días a todos y nos encontramos.